que es la generación de modelos de negocios y específicamente vamos a abordar esta herramienta tan interesante que es el Lean Canvas. Eh, Básicamente, el Lean Canvas o cualquier lienzo de generación de modelos de negocios consiste en un lienzo o una forma gráfica sencilla y rápida de poder pasar de una idea de negocio a quizás un proyecto o un modelo de negocio validado, ¿sí? Esto se realiza a través de un gráfico que está dividido en 9 cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes trata sobre algún tema importante que tiene que ver con este posible modelo de negocio que vamos a ir diseñando. Em, es importante darnos cuenta y analizar que en el Lean Canvas vamos a hacer una división en las dos partes, ¿no? En el lado derecho vamos a hablar de lo que pasa en el mercado respecto de esta idea que tenemos y en el lado izquierdo vamos a analizar este producto o servicio que estamos generando. Em, y lo importante del Lean Canvas es que toma como primer punto y como esencial a la mirada del cliente. Es decir, básicamente lo que enfatiza el Lean Canvas es que nos enamoremos del problema que tiene ese cliente y no de la solución o del producto que queremos crear, ¿sí? Por eso insiste en que el primer punto que hay que analizar, por eso este cuadrante tiene el número 1, es el mercado y el segmento de clientes al cual nos vamos a dirigir. Lo interesante del Lean Canvas es que eh, sugiere un orden en el que se vayan tratando cada uno de los temas, de los conceptos a analizar y como decíamos recién, siempre comenzando con el segmento de clientes. El segundo punto es analizar o vislumbrar cuáles son los problemas o las necesidades a resolverles a dichos clientes para luego pasar a definir la propuesta de valor, que ahora en un ratito vamos a dar un detalle más profundo de lo que es. Luego definir cuál es la solución que estamos proponiendo, luego pasar a definir cuáles van a ser los canales a través de los cuales se va a comercializar este producto o servicio y luego sí empezar a analizar la cuestión económica financiera a través del flujo o el modelo de ingresos, la estructura de costos, pasar a analizar y a definir métricas claves para cada momento y por último definir esta ventaja sostenible o ventaja injusta, como en algunos lugares se lo llama, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a pasar a analizar con un poco más de profundidad cada uno de estos cuadrantes y te sugiero que vayas avanzando a la par con el análisis de tu idea de negocios. Así que ahí vamos a centrarnos en analizar este primer cuadrante, según lo sugiere el Lean Canvas, que tiene que ver con el segmento de clientes. Básicamente lo que tenemos que entender es que estos enfoques ágiles y rápidos eh, implican la generación de hipótesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a generar ahora es esta hipótesis de quién es el cliente y cómo es el cliente al cual nos vamos a dirigir. Básicamente vamos a empatizar con ese cliente, a tratar de conocerlo, de definirlo lo más exactamente posible para poder adecuar la solución a lo que necesita. Por eso, cuando se dice habitualmente que un producto o un servicio que se genera es para todos, no es posible, ¿sí? Es necesario segmentar, es decir, definir las características que tienen las personas o los entes, porque pueden ser organizaciones también, a los cuales vamos a solucionarles un problema. Entonces, básicamente tenemos que definir quién va a ser el que nos va a comprar, ¿sí? ¿Quién va a necesitar lo que nosotros
vamos a proponer? Acá es muy importante esto. Al definir quién, hay que ser lo más preciso posible, ¿sí? No, nunca es todo el mundo y nunca puede ser una segmentación de todo el mundo, ¿sí? Siempre va a haber características que van a definir a quienes van a necesitar de nuestro producto o servicio. Y esas características no solamente tienen que ser variables sociodemográficas, sino pueden ser por, es decir, sexo, edad, localización y nivel de ingresos, sino puede ser porque tengan ciertos intereses o ciertos problemas y a partir de ahí vamos a empezar a encontrar las características que tienen ellos. Seguramente en otro video vamos a estar siendo más detallistas en este tema. Un punto importante a analizar es quién va a ser mi cliente y quién va a ser mi usuario. ¿Cuál es la diferencia entre cliente y usuario? Bueno, es que el cliente es el que efectivamente paga, ¿sí? Y puede ser el que lo use o no. En cambio, el usuario, bueno, es el que efectivamente use lo que yo estoy proponiendo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de alguna indumentaria para chicos o para bebés, claramente el cliente no va a ser el chico, sino que ese va a ser el usuario, ¿sí? El cliente pueden ser los padres, los tíos, amigos de los padres que van a comprar, efectivamente van a hacer un desembolso para comprar ese producto o servicio. Eso por un lado. Y por otro lado, es importante encontrar dentro de ese grupo o segmento que ya definimos, quiénes son estas personas que van a ser las primeras que van a utilizar o a comprar mi producto o mi servicio, ¿sí? Se las llama early adopters, es decir, aquellos que van a ser estos innovadores o estas primeras personas de quizás de un grupo cercano que puedan ser los primeros adquirentes de producto o del servicio. Una vez que ya definimos quiénes son, vamos a pensar en qué problemas tienen o qué necesidades tienen este grupo objetivo. ¿Sí? Y como para ser un poquito más preciso, la idea es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los tres problemas o las tres necesidades más importantes que están teniendo, por supuesto, con respecto a este producto o servicio que vamos a proponer? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales necesidades o problemas que están teniendo? Y lo importante sería poder ordenarlo según el orden, perdón, según la prioridad que tenga cada uno de ellos o la importancia, ¿sí? Otra cuestión muy importante también a tener en cuenta es justamente saber que este problema o esta necesidad que tiene este segmento de clientes seguramente preexiste a mi producto o a mi servicio, ¿sí? Es decir, que de alguna manera estas personas o estas empresas o estas organizaciones ya están solucionando el problema. Entonces, es importante conocer de qué manera estas personas, estos posibles clientes o potenciales clientes ya están solucionando este problema. Es decir, con qué producto o servicio lo están resolviendo, ¿sí? De esta manera vamos a saber contra quién estamos compitiendo. Quizás este competidor esté ofreciendo un producto o servicio que no tiene nada que ver con el nuestro, pero que sí efectivamente resuelve el mismo problema. Entonces, tenemos que poner el eje sobre el problema, ¿sí? Y no sobre el producto. Una vez que ya pudimos definir esto, vamos a pasar al tercer cuadrante, que es la definición de la propuesta única de valor. Básicamente, acá está el desafío del Lean Canvas, porque ya este es un concepto un poco más abstracto. Y lo que tenemos que pensar acá es en alguna frase que pueda describir qué es lo que estoy ofreciendo yo o mi producto, ¿sí? Que sea diferente al de los demás, ¿sí? Em, ¿Qué valor diferencial tiene este producto o servicio que te hace diferente por ejemplo, la competencia?
¿sí? Y básicamente, como dice aquí, ¿por qué, por qué estos posibles clientes van a comprar o van a prestarte atención a vos y no a los otros productos o servicios que hasta hoy están resolviendo ese problema o esa necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué te hace distinto? Esa sería la respuesta que deberíamos encontrar al definir la propuesta de valor. ¿Qué te hace distinto? Acá, básicamente, lo que les sugiero es eh, que busquen conceptos de valor, es decir, quizás el tema de los costos puede ser un argumento, pero, o de la calidad, pero les sugiero que vayan un poco más en abstracto y que puedan ver cómo resuelven el problema ustedes, qué diferencia tiene la resolución de problemas que proponen ustedes con la de sus competidores y a partir de ahí definan qué valor agregan ustedes respecto de su competencia. ¿Sí? Bien, a ver, acá tenemos unas aclaraciones respecto de la propuesta de valor, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor debe definir cómo este producto o servicio que estoy proponiendo resuelve este problema o esta necesidad, eh, qué beneficios puede esperar el cliente y básicamente por qué este cliente nos va a elegir a nosotros y no a los demás, ¿sí? Lo importante es saber qué no es propuesta de valor, ¿sí? Con qué no tenemos que confundirnos. Entonces, fíjense, como se los decía antes, la propuesta de valor no son los detalles técnicos, no es la definición técnica del producto o del servicio que voy a proponer, ¿sí? No, tampoco es un eslogan publicitario, ¿sí? Eh, Sino eh, es este diferencial que quizás puede ser una innovación, una característica o puede ser algo parecido a lo que ya existe, pero que probablemente yo pueda encontrarle esa vuelta de rosca que lo haga diferente. Algunos argumentos que pueden definir la propuesta de valor son estos, ¿sí? La novedad es algo nuevo, es algo que no existía. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos esto porque si decimos que esto es algo nuevo y resulta que después investigamos un poquito y ya existe, no vamos a quedar bien, ¿sí? Eh, Muchas veces puedo diferenciarme por ofrecer personalización de productos o porque estoy ya cumpliendo con una labor y de esta manera el trabajo que puedo que puede ocasionar lograr obtener un producto o servicio ya está hecho, como, a ver, el caso de una roticería, ¿no es cierto?, donde de alguna manera estoy ofreciendo tiempo a las personas y estoy evitándolo de generar una actividad, entonces ofrezco trabajo hecho. Mi diferencial puede estar a través del diseño, de la marca, ¿sí? De la facilidad de uso o de la posibilidad de expansión del uso de lo que estoy ofreciendo o bien que esté ofreciendo algo que sea más cómodo o más útil. Todos estos atributos de los que estuvimos hablando, a los que puedo hacer referencia al hablar de la propuesta de valor, son cualitativos, ¿sí? En cambio, los siguientes atributos con los que puedo definir mi propuesta de valor es cuantitativo. Fíjense que aquí los vamos a listar y tenemos la posibilidad de decir, bueno, el rendimiento de mi producto o servicio es mejor, es más alto, es más eficiente. Aquí hablamos de la palabra precio, donde siempre insisto en que hay que tener mucho cuidado al utilizar el precio como diferencial, ¿sí? Siempre pensamos en generar productos que tengan menores precios que la competencia, pero hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos hecho un muy buen análisis de costos, un muy buen análisis económico-financiero, quizás eso haga que nuestra empresa termine o nuestro emprendimiento termine fracasando. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de precios, siempre
Yo les insisto que al que lo eligen por precio también lo abandonan por precio. Es decir, si te eligieron porque eras la versión más barata, cuando aparezca otro más barato, rápidamente te van a sustituir, cosa que cuando el diferencial viene por otro lado, seguramente el cliente esté dispuesto a pagar un poco más, pero a obtener un valor eh, cualitativo superior. Bien, bueno, quizás también se pueden analizar estas otras dos variables como reducción de costos en caso de que, por ejemplo, se ofrezca algún tipo de maquinaria o de motor que permita utilización de menores insumos o que se usen mejor esos insumos. O bien, bueno, que se reduzcan algunos riesgos que puedan presentarse. Entonces, hasta aquí definimos en detalle qué características tiene que tener la propuesta de valor. Ahora vamos a pasar al cuarto cuadrante que habla de la solución, ¿sí? Entonces, en este cuadrante vamos a sí darnos el gusto de presentar este producto o servicio del que estamos hablando o del que tenemos idea de proveer. Em, que fíjense que la propuesta de valor no habla del producto, ¿sí? Sino que habla del diferencial. En cambio, cuando hablamos de la solución, sí estamos hablando de las características del producto. Básicamente, para hacer algo sencillo, la idea es mostrar las tres características principales o funcionales de este producto o servicio, pero refiriéndonos a cómo soluciona el problema que establecimos en el segundo cuadrante, ¿sí? A continuación vamos a pasar al lado derecho y vamos a hablar de los canales. Cuando hablamos de los canales, eh, básicamente lo que tenemos que pensar es de qué manera vamos a lograr que este producto o servicio definido en el cuadrante 4, ¿sí? Que soluciona este problema que definimos en el cuadrante 2, va a llegar a nuestro cliente, que es el que está definido en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer llegar ese producto o servicio? Entonces, aquí es importante tener en cuenta varias cosas. ¿Por qué? Porque no es solo la entrega, ¿sí? Sino que son una serie de cuestiones de cómo hacerlo conocido, de cómo generar confianza, de qué canales de comercialización, de venta, de pago vamos a utilizar para que este cliente pueda acceder a nuestros productos o servicios. Ya lo vamos a ver seguramente en otros videos en profundidad. El cuadrante número 6 tiene que ver con ya una cuestión más vinculada a las finanzas de este proyecto y fíjense que se llama flujo de ingresos. Flujo de ingresos o modelo de ingresos es la forma en que habitualmente se lo llama y lo importante es que aquí tengamos en cuenta de qué manera vamos a generar ingresos, pero no estamos pensando aquí de qué forma vamos a ganar, a obtener el dinero, de qué forma vamos a cobrar, ¿sí? Lo que vamos a estar analizando aquí es cuáles van a ser las modalidades para generar ingresos en este modelo de negocio, ¿sí? Es decir, aquí no tenemos que estar pensando en qué forma vamos a utilizar o qué herramientas vamos a utilizar para cobrar, ¿sí? No vamos a estar hablando de pago en efectivo, transferencias o tarjeta de crédito, sino que vamos a estar analizando si vamos a, por ejemplo, a cobrar por uso, a vender unidades, eh, a hacer una especie de subasta, si vamos a cobrar comisiones, en fin. Quizás lo que surge de este punto es que hay distintas formas de generar ingresos a partir de la resolución del mismo problema, ¿sí? También eso lo vamos a ir viendo más adelante. También podemos estar analizando el tiempo de vida del cliente, eh, bueno, hacer análisis más detallados sobre
el margen bruto de ingresos por cada tipo de cliente y demás. Pero bueno, eso ya son cosas que vamos a ver seguramente más adelante. Para complementar el cuadrante del flujo de ingresos, también vamos a analizar cuál es la estructura de costos, es decir, cuáles son los costos que, que necesito enfrentar para poder llevar adelante todo este modelo de negocio, ¿sí? Es decir, voy a, el consejo habitual es, bueno, definir cuáles van a ser los costos de administración, de producción y los costos de comercialización del producto o servicio que estoy evaluando y también hacer un análisis de costos fijos y variables para después avanzar, como vamos a ver en el cuadrante 8, con métricas claves. ¿Sí? Las métricas pueden ser, por supuesto, tanto económicas, financieras, que son muy importantes, como también otras métricas u otros indicadores eh, que permitan conocer el estadio de la evolución de este emprendimiento a lo largo de su vida. Por supuesto, esos indicadores, esas métricas van a ir cambiando a lo largo de la evolución. ¿Sí? Entonces aquí se definirían 3 o 4 indicadores claves para esa etapa del proyecto. Nuevamente, también esto lo vamos a profundizar en otros videos. Y por último, el cuadrante noveno lo que les propone es definir esta ventaja especial y competitiva. Fíjense que ahí en el cuadrante dice qué ventaja tenemos respecto a otros, que hasta ahí si leemos eso decimos, bueno, pero estamos repitiendo lo que estamos viendo en el cuadrante de la propuesta de valor. Pero en realidad, si seguimos leyendo, dice, ¿qué ventajas tenemos respecto a otros que no puede ser fácilmente copiada o comprada? ¿Sí? Es decir, ¿qué tiene nuestro producto de diferencial, pero que alguien no pueda rápidamente igualarlo? Esa sería la traducción. Puede ser experiencia, puede ser conocimiento del mercado, reconocimientos, historias, tecnologías, patentes. Bueno, hay una serie de diferenciales que podemos encontrar en los que nos vamos a apalancar para diferenciarnos aún más de estos posibles competidores que analizamos en el cuadrante 2. Entonces, aquí tenemos ya presentados rápidamente, la idea es profundizarlos en próximos videos, a los 9 cuadrantes del Lean Canvas. Entonces, la propuesta es que, siguiendo este orden, vayas contestando cada una de estas preguntas que quedan plasmadas en la imagen para que desarrolles esta primer versión. Vuelvo a decir, esto es una hipótesis, es lo que creemos que va a ser nuestro modelo de negocios. Esta primera herramienta que digo, se puede, una vez que tenemos la idea, en menos de 5 minutos podemos hacer nuestra primera versión del Lean Canvas, es esa semilla que vamos a ir eh, trabajando a lo largo del tiempo y los pasos van a ser, como decíamos con la metodología Lean Startup, es, bueno, una vez que esto está escrito, vamos a ver si realmente es así, como dice Eric Rice, vamos a salir de la oficina para probar en la realidad que lo que escribimos y pensamos aquí es cierto, y si no es cierto, corregimos, volvemos a analizar todos los cuadrantes, esto se llama pivot, tendremos que hacer algún pivot, algún cambio en lo que definimos acá, volvemos a generar este nuevo modelo de negocios y volvemos a hacer un testeo, que por supuesto lo mejor es que tomemos medidas para poder tener indicadores claros de cuán cierta o no son estas hipótesis que estoy proponiendo. Así que los dejo trabajando con su modelo de negocios Lean Canvas.